Hola, bienvenidos nuevamente, les saluda su amigo Víctor y el día de hoy vamos a ver una herramienta, una actualización de Power BI que nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. Son estas herramientas a las que han llamado grupos de cálculo. ¿Y qué son los grupos de cálculo? Por así decirlo, los grupos de cálculo son estas herramientas que nos van a permitir reciclar una lógica de cálculo que nosotros vamos a poder utilizar para generar medidas rápidamente, sin generar, por ejemplo, tres medidas muy parecidas o iguales, solo que cambiando, por ejemplo, las ventas. Una medida igualita, pero cambiando el costo. Una medida igualita, pero cambiando las unidades vendidas. Esto nos va a permitir que con solo una medida nosotros obtengamos 3, 4, 5 cálculos de acuerdo a lo que nosotros vayamos a requerir. Mira, para que lo entendamos mejor, vámonos a ver dónde está esta herramienta. Inicialmente la vamos a encontrar aquí en la ficha archivo. Nos vamos a opciones, nos vamos aquí, bueno, opciones y configuración, después opciones. Y dentro de las versiones de las características de versión preliminar, le damos clic aquí. Y si tu versión de Power BI está actualizada, debes tener esto que dice aquí abajo, creación de grupo de cálculo y explorador de modelos. Si no lo tienes, tienes que correr a powerbi.com en la parte de descargas y ahí vas a encontrar la última versión, la pones y sin mayor problema te debería de salir. Aquí yo ya la he activado, ustedes por primera vez cuando la vayan a activar va a estar desactivada, la activan, le damos a aceptar y listo. Podemos utilizar los grupos de cálculo. ¿Y cómo es que funcionan estas cosas de los grupos de cálculo? Mira, te voy a poner un escenario primero, lo verificamos para que entendamos de qué trata este grupo de cálculo. Mira, por ejemplo, yo aquí en una tabla, vamos a colocar una tabla cualquiera, una matriz. Imagínate que yo quiero verificar con base en las fechas. Por ejemplo, aquí en el calendario coloco aquí esta parte. Y aquí en las fechas yo le digo que quiero por año y por mes. Vamos a desplegar nada más estos dos. Que yo quiero verificar, por ejemplo, el acumulado. El acumulado, lo que yo hago en este caso en el acumulado es utilizar la función calculate. Y yo previamente yo ya tengo una medida que es la suma de todas las ventas. Y de aquí le estoy diciendo que con la función datesYTD me acumule año por año los resultados, en este caso el total de las ventas. Por ejemplo, aquí también tengo otra medida que si yo la jalo acá, lo que hace esta medida es darme un comparativo con el resultado del año anterior. En este caso, utilizamos como medida principal el total de las ventas. ¿Para qué? Para que con la función SamePeriodLastYear me compare con el resultado de un año antes. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros requerimos, por ejemplo, estos mismos cálculos, pero en lugar del total de ventas, yo también tengo una medida que es el total de las ventas solo en línea? Entonces, para poder llegar a este acumulado como lo que hicimos aquí, en esta, pues lo que yo tendría que hacer prácticamente es copiar este cálculo, copiar, generar, por ejemplo, un acumulado 2 o un acumulado ventas en línea, copiar esta función prácticamente y ahora, en lugar de total ventas, yo debería de utilizar la función, más bien el cálculo de total ventas en línea. Y si yo quisiera también un acumulado que considerara la parte de las unidades vendidas, lo mismo tendría que hacer. Utilizar calculate, el campo, más bien la medida de unidades vendidas y después este cálculo igual, SamePeriodLastYear y utilizar las fechas de calendario. Esos grupos de cálculo es justamente lo que nos va a evitar que nosotros tengamos, en su caso, que hacer tres medidas que parecieran idénticas, solo cambiando el total de las ventas, solo cambiando las ventas en línea, solo cambiando las unidades vendidas. Y entonces eso va a ser maravilloso porque pues nosotros con un solo cálculo solamente voy a jalar los datos y vamos a obtener la información de manera muy sencilla. Mira, vamos a ver cómo se genera un grupo de cálculo. Entonces nos vamos a ir aquí al modelo de datos y dentro de este modelo de datos, pues aquí verán, tengo mi tabla de hechos ventas y tengo mis tablas dimensionales, incluida mi tabla de calendario. Aquí lo que voy a hacer es que cuando ustedes activen esta opción de grupos de cálculo, aquí nosotros nada más anteriormente veíamos las tablas. Ahora me va a aparecer una pestañita
que se llama modelo. Una vez que aparece esta de modelo, me aparecen las tablas, me aparecen ahí cosas de relaciones, medidas, y tenemos esta opción que se llama grupos de cálculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este grupo de cálculo? Cuando yo lo selecciono, me dice aquí en la parte de propiedades, organice los grupos de cálculo en el orden que habría aplicado en una medida, empezando por el grupo de valores de procedencia más alto. Y me dice, nuevo grupo de cálculo. Cuando yo le hago clic aquí, me va a decir, este cambio desaconsejará las medidas implícitas. Sí, le decimos que sí. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se nos va a activar la barra de fórmulas en donde yo le voy a indicar aquí, por ejemplo, me dice que tengo una función predeterminada que se llama Selected Measure. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es nombrar esta medida, por ejemplo, le vamos a poner año anterior. ¿Y qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar antecedida esta, la función calculate, y en lugar de utilizar, por ejemplo, la medida de total ventas o la medida de total unidades vendidas o la medida de ventas en línea, lo que voy a dejar como ese argumento de expresión va a ser esta función que se llama Selected Measure, lo que va a permitir que cuando yo seleccione una medida, pues esta la tome, la recicle y me dé el resultado sin la necesidad de crear tantas medidas por cada uno de estos casos. Del otro lado, por ejemplo, año anterior, yo ya voy a hacer el proceso igual, same period last year, y le voy a decir que me dé el campo date de la tabla fecha. Aquí está, tenemos este cálculo y ya tenemos de este lado, vemos que dentro de los elementos calculados que nosotros tenemos aquí, ya se nos muestra año anterior. Ahora, imagínate que también queremos un cálculo en donde nosotros tengamos el acumulado. En esta parte, el acumulado, lo que hacemos es utilizar la función datesytd para obtener el resultado. Entonces le voy a decir acá nuevamente, nuevo elemento calculado, o le puedo dar aquí nuevo elemento calculado. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, vamos a ponerle acumulado 2, por ejemplo. Y igual, lo mismo vamos a hacer, podemos utilizar la función calculate. Aquí dejamos select measure y en la parte de filtrar le voy a decir que utilice la función total, no es cierto, datesytd. Aquí está. Y nuevamente incluyo las fechas. Le digo que es el campo date de nuestra tabla calendario. Cerramos la función datesytd, cerramos la función calculate y nuevamente ya tenemos esos dos elementos calculados aquí arriba. Año anterior y acumulado 2. Nuevamente, si me voy acá, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Select Measure lo que hace es tomar la medida que yo ya tenga en el campo de valores cuando esté analizando la información, y cuando yo jale esta columna de grupo calculado, lo que va a hacer es darme los cálculos de acuerdo a la medida que yo tengo. Mira, vámonos a ver el ejemplo. Mira, en la primera parte, como yo se los explicaba, lo que nosotros hacíamos era de la tabla calendario, nos llevábamos, por ejemplo, date, aquí. Vamos a quitar estos datos, aquí está. Lo quitamos, ahora sí. Jalamos de la tabla calendario, date, le voy a decir que me quite el trimestre y el día. Y aquí lo que hacíamos, por ejemplo, para ver el comparativo o el acumulado, por ejemplo, de total de ventas, pues era jalar justamente esos datos. Ahí jalábamos esos datos y observen cómo nosotros teníamos ahí el cálculo del acumulado. En enero 5,000, para febrero 8,000 y así se iba creciendo hasta terminar con los datos. El problema aquí es que únicamente considerábamos esta medida llamada total ventas. Sin embargo, si yo copio esta tablita por acá, voy a quitar de la parte de los datos, voy a quitar el concepto de acumulado 1. Y ahora lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Mira, vamos a utilizar la medida total ventas aquí. Y cuando yo me vaya aquí a este campo que vamos a tener abajo, que es otro grupo, que dice grupo de cálculo, lo que voy a hacer es jalar esa columna de grupo de cálculo y en automático lo que va a tomar es los cálculos que yo hice, tanto el acumulado 2 como este
año, vamos a jalar esto un poquito para acá. Ahí está el acumulado 2 como el año anterior, solamente tomando la medida de total ventas. Para no hacer otro cálculo diferente en donde yo en lugar en Calculate de total ventas yo ahora coloque las unidades vendidas, con tan solo tener esta columna de grupo calculado, nosotros nos vamos a ir aquí a total de unidades vendidas, lo agrego aquí a los valores y observa cómo también con el total de unidades vendidas obtengo el mismo resultado que si yo hubiera hecho las dos columnas calculadas. Voy a eliminar este elemento para poderlo ampliar. Las dos medidas con la función calculate, una con el total de ventas del año anterior y una de total unidades vendidas con el acumulado. Observa que aquí de hecho se muestran agrupadas. Acumulado 2, tanto del total de ventas como de total de unidades vendidas. El año anterior del total de ventas como del total de unidades vendidas. Y a pesar de que yo no hice 3 o 2 medidas distintas con el nombre del campo de cada una. Por ejemplo, si yo quisiera conocer la parte de total ventas en línea, que también es una de las medidas que tengo acá, yo también jalo este concepto hacia acá y también observa cómo tengo los tres casos. Tengo el total de las ventas en el acumulado, el total de las unidades vendidas y el total de las ventas en línea. Y asimismo con el año anterior, el total de ventas, total unidades vendidas y total de ventas en línea. Con esto entonces, con estos grupos calculados voy a ahorrar bastante tiempo y bastará nada más con que nosotros coloquemos este concepto de columna de grupo de cálculo y me va a evitar que yo tenga que hacer 3 medidas diferentes o en este caso 6 porque hice dos cálculos agrupados. Si con esto pues yo entonces me evito el hacer medida tras medida, que es prácticamente repetir el mismo proceso, solo cambiando la medida de total de ventas, total unidades vendidas y total en línea. Entonces con esto vamos a ahorrar ese tiempo y vamos a poder hacer las cosas mucho más rápido y vamos a poder agrupar cálculos y reciclar sobre todo esos cálculos para la hora de cuando estemos midiendo información, sobre todo ahorita como en este ejemplo, en las funciones de inteligencia de tiempo. Esto de manera superficial. Creo que la parte de grupos de cálculo tiene un potencial mucho mayor, pero bueno, de manera inicial esto nos va a ayudar a que nosotros comencemos a comprender cómo es que van a funcionar estos grupos de cálculo que ahora tenemos en Power BI para evitar pues cualquier trabajo repetitivo dentro de los cálculos que nosotros hacemos con el lenguaje DAX. Así que bien, espero que este video les haya gustado, espero no haberlos enredado, es una herramienta que también estoy digiriendo y aprendiendo junto con ustedes, pero quería mostrárselas porque me parece bastante interesante. Así que bien, pues si les gustó el video, denle me gusta, dejen sus comentarios en la parte de acá abajo. Como siempre les saluda a su amigo Víctor, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Nos vemos en el próximo video.